Municipalidad de Santiago de Chile, que se va a referir justamente a la problemática que se ha planteado en este seminario. Carlito. Gracias. Bueno, yo creo que en mérito al valor simbólico de la situación, que no tiene nada que ver con el valor cuantitativo de la misma, lo primero que hay que decir es que la invitación inicial se la voy a decir, pero no lo voy a invitar. Y es que había encontrado una cita de la senadora Piedad Córdoba del Congreso de la República de Colombia, en que en un momento dado de la crisis colombiana ella se dirige a los miembros del Parlamento y le dice: quiero invitarlos a la subversión, yo los quiero invitar a la rebeldía, yo los quiero invitar a que seamos capaces de decir que no estamos de acuerdo con el régimen actual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no nos gusta lo que está ocurriendo, que estamos de acuerdo en eso, porque cuando uno escucha a los distintos actores políticos que intervienen en el tema de la educación, se da cuenta que este es un coro polifónico que más que coro parece una babel, donde los puntos de vista son diversos, pero en algún punto debemos encontrarnos, y debemos encontrarnos en alguna parte porque necesitamos reinventar el lugar donde estamos. Y en esa dimensión no hay nadie que esté fuera, pero tenemos que primero acordar algo, que queremos cambiar el estado de cosas en las cuales estamos viviendo. Me acuerdo de la consulta que hacía la colega, la senadora Pizarro, y le preguntaba por el compromiso. Es que el compromiso que se le preguntó fue muy amplio. Yo le había hecho una sola pregunta: ¿cuál es el compromiso que usted tiene por hacer los cambios? ¿O cuál es la voluntad de cambio que usted tiene en relación al placer o displacer que obtiene con el estado de cosas que se? Después tenía una nota de saludo a las autoridades y personas importantes que había en la sala. También lo voy a señalar. Yo suponía que el rector habría dispuesto todo el día para estar en esta reunión. Sé que estuvo en la mañana. El senador Pizarro estuvo y conversé con él, muy interesante, porque lo voy a acordar, que no lo voy a hacer público porque es obligado, pero es muy importante para nuestros afanes de defensa de la universidad. Pero también era importante saludar a los dirigentes gremiales, vecinales, estudiantiles, a los funcionarios de la universidad, a los estudiantes de la universidad. Porque todos ellos, sin distinción, deben ser convocados a subvertir el orden presente, a desordenar la situación, para ver si después que estamos de acuerdo en que lo que hay no nos gusta, podemos ponernos de acuerdo en lo que queremos construir mancomunadamente. Y decirle que me hacía grato, diga que por esa proposición. Cuando entré a este lugar, le comentaba a quien me acompañaba en ese trayecto, que me retrajo a 40 años, a más de 40 años, el entrar a este lugar. Cuando yo estudiaba antropología, y corrí el año 72, 73, perdón, y estábamos en el primer Congreso del Hombre Andino que se realizaba en la ciudad de Arica, Iquique, en Antofagasta, y estábamos justamente en la residencia de la Universidad de la Península de Mejillones, cuando ocurrió el tanquetazo, como quiera llamarse, a la primera instructora del mes de junio, que anticipó el golpe del 11 de septiembre. Estábamos en un lugar parecido a esto, porque bajamos de Mejillones a la Universidad de Antofagasta, y había una sala, un auditorio como este, con el mismo olor a este lugar, con las mismas maderas, la misma pintura del techo que se cae, pero había una pequeña diferencia, había una pequeña radio amiga puesta en este lugar, mientras todos nosotros, medio dormidos, con saco de dormir, escuchábamos las noticias del mundo. Una mezcla de varias sensaciones y emociones, pero la misma un solo error que nos buscaba, tanto entonces como ahora, nos movía la ilusión de hacer un mundo mejor para quienes
vivimos a él. Y digo para los que vivimos, no para los que vendrán. Porque es muy fácil proponer un futuro que nunca viviré, nunca veré. No, la idea es construir algo en el cual yo participe y sea grato participar. Yendo a los temas específicos que tienen que ver con la defensa de la universidad. Yo, se me canta, yo no vengo sino a reafirmar lo que dice la invitación. Dice, por la defensa de la Universidad Estatal, región de Coquimbo. Y estaría en desacuerdo con lo que dice ese cartel, que dice, por la defensa de la Universidad de La Serena. Yo creo que lo que se quiso decir y lo que hay en ese espíritu es la defensa de la universidad en lo que de ella hay en la ciudad de La Serena. Como lo mismo digo respecto a la universidad en Chile. Cuando defendemos la universidad o la existencia de la universidad, estamos haciendo de lo que hay de la universidad en Chile. La universidad, por su propia definición, es un desafío del alma humana y no le pertenece, y cuando pretende serlo, deja de ser la universidad cuando se pretende arraigar en locales, personas, grupos, ideologías u otras. Por eso que no existen las universidades católicas y no existen las universidades privadas. Existe la universidad en algún lugar. Luego, y yendo a las cosas que me competen más directamente en tanto mi rol político-gremial, y de esa manera, político-gremial. No soy gremialista, creo que tengo una mirada política del mundo y actúo políticamente en él. Ahora, actúo en esta circunstancia defendiendo, por cierto, o si usted quiere, realizando la política en la defensa de los derechos de quienes estamos organizados como gremio. Lo primero que valdría la pena señalar es que si queremos defender la universidad no lo podemos hacer solos. La historia nos muestra que la única manera de hacer universidad es a través de una comunidad universitaria que armónicamente integra en su quehacer a todos sus constituyentes. ¿Cuáles son sus constituyentes? Sin duda alguna, los estudiantes, que son los que están en todos los discursos sobre la educación. Sin duda alguna, todos los funcionarios administrativos que tienen la fuerza política y gremial como para expresarse políticamente, tomando la universidad, parando la universidad, etc. También están los profesionales que en algún momento de la historia reciente se escindieron de los funcionarios administrativos. Son una especie rara que no son funcionarios administrativos, sino son los profesionales que la universidad contrata y cuya condición de precariedad es aún mayor, porque ni siquiera tienen un rebaño al cual legítimamente e históricamente pertenecer. Recién empiezan de alguna manera a organizarse. Pero son parte de esta comunidad universitaria. Y los académicos, que no existen en el discurso. Para darle una muestra, si usted revisa el documento al cual hacía referencia el senador de la OCDE, lo que se refiere a los académicos, y lo tengo acá, está en línea, está disponible en internet, son alrededor de 14 líneas. Y si me permite 30 segundos, se las puedo leer. Una visión panorámica. Disculpe, pero a veces me muevo equivocadamente en estos documentos. La página 31, la página 31 del documento, no me equivoco. Después de hablar de financiamiento, de evolución de los alumnos, se habla de los académicos. ¿De cuántos somos? En términos generales, lo que le interesa es la dotación. Entonces dice, que existen en Chile, de acuerdo a la investigación que ellos hicieron, aproximadamente 60.000 puestos de trabajo, 65.000 puestos de trabajo.
que no corresponden a personas, porque solo el 20% de la oferta laboral estatal, solo el 20% de la oferta laboral estatal es satisfecha por profesores de jornada completa. El resto se reduce a media jornada, 22 horas, y luego más del 40% son profesores por horas de clase. Eso al año 2011, de los datos señalados en dicho documento. Y luego ya no hay más información, no se dice mucho más. Si usted revisa el informe del Sistema de Información del Ministerio de Educación Superior, lo mismo, encontrar cifras, números grandes acerca de cuántos académicos son y qué es lo que hacemos. Y cuando se quiere que no sepamos nada, entonces se introduce toda la información en un gran capítulo que se llama Educación Superior, que en el caso de Chile incluye institutos superiores, Fuerzas Armadas, institutos de las Fuerzas Armadas, las universidades públicas y las universidades privadas, las llamadas universidades privadas. En fin. Pero, más allá de la invisibilidad o el enmascaramiento a que han sido sometidos los académicos, se requiere hacerlo visible. Tenemos que tener una voz, tiene que alguien escucharnos, porque los rectores organizados en el CUES, en el CRUCH o en cualquier otra instancia, lo único que han hecho, y ahí están los documentos públicos que muestran su accionar, lo único que han hecho es tratar de defender una administración eficaz dentro del marco de la economía de mercado. Y no han hecho una defensa cierta de la universidad propiamente tal. No voy a referirme al documento que acaban de presentar el juez, el Consejo de Rectores, el Consorcio de Universidades Estatales en Chile, porque creo que hay que dar una respuesta más contundente que una mera crítica acerca de los dichos que ahí ocurren. Pero ahí no hay nada que sugiera la idea de una reforma al sistema y menos, por cierto, un cambio más estructural de la ley. Por lo tanto, si nosotros queremos defender la universidad, la existencia de la universidad en Chile, en el sentido que la conocimos en la historia de la universidad en Chile, entonces necesitamos encontrarnos, reducir la desconfianza. Cuando uno se sienta en una mesa a tratar de encontrarse con los dirigentes gremiales de las universidades y de los estudiantes, se da cuenta que estamos en un ambiente en que ninguno confía en el otro. Todos nos acusamos de rencillas históricas. Las conversaciones que he tenido con la gente de la Confrex nos acusan de ser los responsables del estado de cosas que está. Cuando hablamos con la coordinadora de asociaciones de funcionarios, nos miran con sospecha y nos acusan de ser los responsables del estado de cosas. Y lo cual es cierto. Nos guste o no, las universidades en Chile son administradas y son gobernadas por académicos. Entonces el problema no es ser académico o ser funcionario o ser estudiante. El problema es cuál es nuestra visión, cuál es nuestra manera de entender la universidad. Entonces, la mera membresía a la orgánica universitaria no nos hace parte de la universidad. Y entonces hay que decir, bien, tenemos que hacernos parte de la universidad. Invitar a los estudiantes a contribuir ahí, invitar a los funcionarios a contribuir ahí, invitarnos a nosotros mismos a ver de qué manera desarmamos lo que hemos estado haciendo. Porque los que queremos desarmar esto somos los menos y no los más. Usted hace un análisis del número de académicos que está disponible para hacer cambios estructurales en las universidades en el Estado de Chile, va a descubrir que no excede el 25%. O sea, volvemos a la situación cuantitativa de la reforma del año 60. Una gran mayoría de estudiantes que exige que el estado de cosas se destruya para dejar entrar los principios republicanos de la universidad, de la libertad, la igualdad, la fraternidad, como fundamentos valóricos de la construcción universitaria. Un porcentaje importante de administrativos que, aunque atemorizados, se suman a
propuesta estudiantil y un porcentaje menor de no más allá del 20% de académicos que se suman a esa aventura. Los que tenemos más años conocimos lo que fueron los inicios de la reforma universitaria en los años 60 en la Universidad Técnica del Estado y luego en la Universidad de Chile, y nadie podrá olvidar ese letrero maravilloso de acá central de la Universidad Católica que decía el mercurio miente. Todos hechos que tienen que ver con eso. Pero eso lo hacen mayoritariamente los estudiantes en su malestar, los funcionarios por la condición subordinada y de maltrato que son sometidos cotidianamente por el sistema, y un grupo de académicos que decide hacer universidad porque en lo que vive no es la universidad. Ahora hay que, de cualquier manera, establecer vínculos con el CRUCH y con el CUES que nos permitan sumar fuerza. El CRUCH, como decía el senador, tiene algo en común, aun cuando en ella hay universidades privadas y públicas, ellos tienen algo en común y una diferencia sustantiva con el nuevo régimen. Las universidades del CRUCH, como la Pontificia Universidad Católica, las Universidades Católicas del Norte de Valparaíso, la Universidad Austral, la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Concepción, colaboraban con la tarea del Estado y se subordinaban a las coordenadas que éste definía. No se olvide que todas las universidades que colaboraban con el Estado y que hoy día son parte del CRUCH, durante muchos años fueron evaluadas por la Universidad de Chile y controladas en qué es lo que ellos hacían, todas las dimensiones que así ocurrieron. En algún momento, por cierto, las presiones del grupo de interés hacen que eso se termine. La Iglesia y otros grupos de interés intervienen para liberalizar la tutela, en el caso de las universidades católicas, en el caso de la Universidad de Concepción, de la Austral, etc. Son distintos los grupos de interés, la historia los registra todos. Debo entender también que la construcción universitaria debe marcarse dentro del proceso y la transición política del Estado de Chile. O sea, no podemos pretender que la universidad a la cual aspiramos no sea armónica con el proyecto político que hay en la República de Chile. Por ahora, el proyecto político, económico, social se estructura sobre una base estructural fundamental que es que la asignación de recursos se hace a través del mercado. Y por ahora eso es lo que tenemos. No está claro lo que va a suceder mañana, por muy satisfecho que esté la comunidad universitaria y los estudiantes en la calle. Los 200.000 personas en la calle en 2011 no hicieron sino transformarse en noticias y en papel y en documentos fungibles. No hay ningún cambio estructural en la realidad como resultado de la calle, o por lo menos de esa calle. Si no hay cambios en el proyecto político, y eso significa que las próximas elecciones, tanto del Parlamento como de la Presidencia, no traen en el bolsillo un proyecto de cambio significativo, la universidad deberá seguir postergada en su afán de estar presente en Chile y, por cierto, nacional. Desde el punto de vista laboral, es difícil que la universidad se pueda expresar con la situación precaria en que se encuentran sus constituyentes. Para poder darle viabilidad financiera en el marco de las reglas que hoy día operan, muchos rectores bien inspirados, no voy a suponer que no lo son, han tenido que modificar los regímenes de estudio. Entonces, de los regímenes históricos continuos que teníamos de año seguido, de año completo, hemos pasado a regímenes de trimestres lectivos con discontinuidades, lo que permite contratar una gran cantidad de profesores por hora por los periodos lectivos. Y lo que históricamente contratábamos por contrato, hoy día lo tenemos en honorarios. Y además, como no hay una regulación de cómo se ingresa y cómo se sale, porque no hay política, sino que la reforma o la reiteración de regulaciones históricas, la arbitrariedad en la contratación y permanencia de los funcionarios académicos de la universidad estatal aumenta cada día. No hay un mínimo de reglas
estables que permitan que el trabajo académico tenga las condiciones que requiere. La reflexión requiere de tranquilidad. Y si usted tiene un contrato por 4 meses que es renovable según la voluntad y deseo de su coordinador, es imposible que usted reflexione. Usted hará que tratar de acomodarse lo mejor que pueda para seguir recibiendo los monumentos que le permiten alimentarse. No voy a dejar pasar un detalle. El colega que habló antes se refirió a la reforma estatutaria de la Universidad de Chile, que no es estructural, es un maquillaje. No cambia el sustantivo los ejes de poder y quien tiene el poder decisional en la Universidad de Chile, sigue siendo el señor rector. El Senado universitario tiene autoridad moral, pero su autoridad legal y decisional es bastante limitada. Y en el caso de la Universidad de Santiago no hay ningún cambio. Quisiera que quedara claro, por lo menos entre nosotros. El señor rector gasta 1.200 millones de pesos en publicidad. Eso significa en espacio del CNN, Televisión Nacional, El Mercurio, La Tercera, etcétera, 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 para informar lo que a él le parece interesante informar y que lleva al colega a suponer que la Universidad de Santiago ha admitido algún tipo de reforma que modifica el status quo definido por la dictadura en 1981. En el caso de la Universidad de Santiago sigue rigiendo el mismo régimen legal que existe en todas las otras universidades del sistema y duerme el sueño justo en un proyecto aprobado por la minoría de los académicos que tienen derecho a voto, aprobado en un plebiscito el año 2007, que el señor rector envió en calidad de gracia al Ministerio de Educación, pero duerme allí en alguna oficina sin que se mueva ese archivo, que sirve de excusa cada cierto tiempo para decir que no hay más democracia, no hay más participación, no hay más inclusión, porque la ley así lo indica, ¿no? Pero no confundamos lo que puede ser un momento dado una generosa apertura de quien tiene el poder a que ese poder que comparte esté sancionado legalmente. De hecho, el acuerdo que tiene esta universidad hoy día de trabajar testamentalmente no es más que una expresión de voluntad política de actores coyunturales. Y que si me voy por un comentario que alguien me decía hace un rato atrás, por la enorme presencia de la comunidad universitaria en esta sala, bien podría ocurrir que el señor rector mañana dijera: ¿sabe qué? La propuesta que ustedes tienen no tiene la legitimidad en la comunidad universitaria y por lo tanto lo que corresponde aquí es que yo siga y continúe administrando en función de lo que la ley me obliga. Y creo que no habría fuerza para con eso. Entonces hay que decirlo también. Y creo que el movimiento estudiantil se gastó lo suficiente en el último año como para no tener fuerza para revertir una situación autoritaria de ese tipo. No creo que ocurra, pero podría ocurrir. Es lo que decía aquel junio del 73 en un lugar como este. Puede ocurrir, pero no va a ocurrir. En Chile no ocurren estas cosas. El 11 de septiembre no pude asistir a la clase de comunicaciones con Michelle Piccini y Armando Matelar en la Pontificia Universidad Católica para aprender a leer el patrón. Bien, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en algunas cosas, no en muchas, en algunas. Una, que necesitamos es darle estabilidad al sistema. Si no sabemos cuáles son las reglas que estamos operando, difícilmente podremos avanzar en alguna dirección. Necesitamos aumentar y ponernos de acuerdo en la necesidad de darle legitimidad y legalidad al pluralismo en todas sus formas. Si la universidad no es plural, no es universidad. Tiene que haber voluntad de participación y tiene que haber acuerdo en ello de participar. De nada sirve el espacio de participación obtenido o sancionado legalmente si los que estamos invitados a estar allí nos restamos. Entonces el proceso es más complejo. Este es un espacio donde podría estar llena la sala. ¿Cierto? Y podrían todos los actores de esta comunidad expresarse ordenada y libremente. ¿Y por qué no están? ¿Porque alguien fracasó? No, para nada. Aquí no hay fracaso. Lo que hay aquí es la expresión de la dificultad y del desafío que los que estamos en la sala tenemos por delante. La próxima vez tendremos que venir acompañados de nuestro colega de escritorio, tendremos que venir acompañados del compañero con el cual estudiamos los fines de semana, tendremos que venir con el colega
que nos coordinen. Pero hoy día, en este lugar, se da un hecho que puede marcar un quiebre. Es la primera universidad en la cual formalmente se pretende trabajar testamentalmente. Rescatemos como positivo de ellos. Yo me llevo ese. Créame que la próxima reunión que tengo con los rectores del CUEF, unos 2 o 3 semanas más, es lo primero que voy a decir. Si la Universidad de La Serena puede voluntariamente tener una reunión de trabajo triestamental, con reconocimiento de derechos paritarios entre los constituyentes, y no ocurre nada que salga en las noticias, ¿qué razones hay para que ello no se repita en todos los campos universitarios? ¿Qué virtud tendrá La Serena? Es cierto que siempre se dijo que La Serena, más que Antofagasta, dormía. Es una ciudad quieta, con tanta iglesia y campanario, pareciera por ser muy tranquila, pero yo las pocas veces que he ido de vacaciones, parece que la iglesia perdió su batalla en La Serena. Las campanas anuncian el inicio del trasnoche. Claro, yo me despertaba a las 7 de la tarde, a las 8, ¿no? La misa de 8, y luego salía, y entonces había otra Serena que no era tan serena. Y que viva, además que uno se moleste con la nubosidad de la mañana, porque nunca la vi. Yo siempre me desperté con el sol arriba. A las 12 del día no hay sol, no hay nubes en La Serena. Alguien me ha dicho que todas las mañanas son nubladas aquí. Necesitamos luchar contra ciertas cosas culturales difíciles de desarrollar. Y una de ellas muy importante es el clientelismo, el compadrazgo, las redes de influencia informal. Y por lo tanto, muchas de nuestras dificultades para avanzar hoy día están entrampadas en redes de influencia personal, de compadrazgo y de clientelismo. Porque dado que puedo resolverlas con mi compadre que es el jefe, puedo hablarlas con mi director que es amigo mío, me niego a exigir que haya una política, que haya un reglamento explícito, público, conocido y acordado. A veces conversando con los rectores, dicen, pero si los académicos no quieren, están contentos así. ¿Y qué es lo que nos tiene contentos? Este vicio de la cultura chilena, que a través del arreglo, el doble estándar, detrás de la puerta, se pueden arreglar las cosas. Pero la universidad no puede funcionar de esa manera. Tenemos que dar de alguna manera, de algún modo, tenemos que hacer un esfuerzo por superar esos vicios. No se puede seguir discutiendo, y yo creo que no es discutible, el que la educación, o mejor dicho, el saber que la universidad contiene, transmite, engrandece, hace crecer, sea transable o adquiera su valor de transferencia en el mercado. La educación y la educación superior deben entenderse como un derecho, tal como se señala en su enunciado general en el artículo 26, si no me equivoco, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que nosotros como universidad pretendemos es que que todos los ciudadanos, que todos los que nacen en el territorio de la República de Chile tengan acceso por la sola condición de su dignidad humana a todos los niveles educacionales y del saber acumulado en la historia de la humanidad, con la sola limitación de la deriva cósmica que le doy. Florencia, las limitaciones que le impone su naturaleza biológica en aquellos casos que así sean. Pero todas las demás distinciones no son justificables. Las distinciones de ingreso, de raza, de localización, no ameritan excluir a alguien en esta república de acceder a un bien tan preciado como es el saber social acumulado, que no le pertenece a quien hace la investigación. Ninguno de nosotros es dueño de su investigación, no es dueño de lo que escribe. El dueño, el soberano de nuestro trabajo es a quienes servimos, la sociedad completa, y en particular los bienes detrás nuestros. Nosotros heredamos, nosotros transmitimos. Creo que no cabe seguir discutiéndolo. Cuando alguien insiste en decirnos que nuestro objeto es una mercancía que se transa en el mercado y que beneficia a algunos,
creo que lo único que tenemos que hacer es esperar que esa persona se instruya y reflexione. No hay más. Es como tratar de hacer entender al presidente de la República que el canelo es el árbol sagrado de los mapuches y no el laurel. Es perder el tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer, como dicen unos colegas de la Universidad de Chile, cuyo libro venía leyendo, pasado presente en la educación pública, mirada de Chile y Francia, Claudia Gutiérrez, Alan Márquez, Carlos Ruiz y Patricia Mérez, en un artículo. Dice una cosa que es muy interesante, porque además la dice alguien que trabaja en la Universidad Academia Humanismo Cristiano. La universidad es para formar ciudadanos para la República, no es para otro propósito. Lo que nosotros formamos son personas integrales al servicio de la construcción colectiva, con una especialidad, por cierto, pero la especialidad está al servicio de la construcción colectiva y no al beneficio de su propio interés, aun cuando en ello, dado su valor, dado el valor social que los demás le reconocemos, pudiéramos darle un privilegio material. La universidad debe servir, por cierto, a los fines de la República. Y ello significa que debe servir a liberar a los hombres de todas las ataduras que le inhiben para expresar lo que en su potencia existe. Por lo tanto, la universidad, para poder colaborar con ello, tiene necesariamente que operar de la misma manera que pretende que se reproduzca en nosotros. Tiene que estar guiada por los principios. Nuestro orden interno tiene que reconocer que somos iguales en derechos. A mí me molesta un poco cuando me dicen que me dan igualdad de oportunidades, porque con ello me desconocen el derecho que tengo detrás. Yo tengo derecho, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tengo el derecho a tener educación. ¿Y cuál educación? La educación, la mejor educación posible, en el tiempo, cantidad y oportunidad. De nada me sirve que a los 20 años me enseñen a leer y escribir. Es demasiado tarde. Necesito que me dé los elementos de la oportunidad correspondiente. Y no me sirve que me dé la oportunidad de ir a una escuela en La Pintana mientras a otro le da la oportunidad de ir a una escuela en Las Condes, sin asegurar que mi derecho a la educación se realiza de la misma manera en La Pintana y en Las Condes. La única manera es que el Estado, por encima de las diferencias que los grupos y personas tienen, debe ser garante de que el satisfactorio, la realización del derecho que tienen las personas se realice lo más plenamente posible. Pongámosle el posible que nos enseñó el presidente y que algunos hemos con mucha dificultad logrado entender después de 20 años. Yo, créanme que me cuesta entender eso de la justicia posible. O es justo o no es justo. Y si es solo justicia no posible, no es justo. Pretende serlo. Necesitamos que nuestra universidad sea libre. ¿Y para qué? Libre para dos cosas. Libre para hacer cuanto de conciencia creamos prudente y beneficioso, pero también esa libertad obliga o conlleva la responsabilidad de mantener el espacio de libertad a los demás. No basta con declararse libre, sino que también hay que realizar la libertad. Y por lo tanto, la participación no basta con que digamos que todos participamos en una determinada proporción, debe ser efectiva. Esta sala debería estar llena. Sabemos, porque hay muchas personas que no están llenas. Porque esta universidad no es suficientemente libre. Las personas, por alguna razón que la historia nos señalará más adelante, no llegaron hasta ahí, a pesar de que teóricamente eran libres de hacerlo. ¿Qué los inhibió? Seamos generosos. Pensaron que era inútil invertir en este tiempo acá. Pero eso no los hace más libres, los hace más esclavos, porque no se dieron la oportunidad
de observar, puntos de escuchar, mirar distintas, y por último de reunirse con otro y verse las caras, conocernos. Y por último, siempre tiene que haber una cuestión fundamental, tiene que haber cariño entre los seres humanos. Nosotros somos parte de una vieja tradición extraña en la historia de la humanidad, que pone la fraternidad por encima de cualquier otro valor. Somos cristianos, aunque yo no sea, soy el más profundo de los agnósticos y si me apuro un poco, ateo, radical. Yo reclamo mi derecho a denunciar que Dios no existe. Reclamo mi derecho a hacerle promoción a la vida, lo que me ha significado un problema sustantivo en este país, como en muchas partes del mundo. El profesor Dawkins de Inglaterra sabe lo que significa decir que Dios no existe y poner un letrero en un bus en Londres. Se lo quitaron el letrero. A las iglesias no le parece bien eso, pero debieron ser tolerantes y admitir que habemos algunos que no tenemos ese don maravilloso. Pero en fin, pero sí lo reconozco como parte del cristianismo. Y como parte del ser cristiano, de la cultura que se deriva de dicho discurso, cuyo monumento más generoso y más bello, en mi opinión, es el Sermón de la Montaña, nos debemos amor fraternal entre los constituyentes de la universidad, por encima de nuestras diferencias. Y eso también se construye cotidianamente, y se construye en estas reuniones, y se construye en nuestras luchas, en la calle, en la sala, en todos lados. Porque si no hay aquello, entonces terminaremos como la historia nos señala, nuevamente radicalizando nuestras posiciones y terminando en una guerra o en una situación de crisis que no nos permitirá escucharnos a unos y a otros en nuestros puntos de vista, que nunca son verdaderos, sino solamente mejor o peor sustentados. Por lo tanto, creo que tenemos ahí una tarea interesante que hacer entre todos. Los estudiantes no pueden volver a tomarse la universidad e impedirme 9 semanas que yo no entre en mi escritorio. Tendremos que encontrar un camino fraterno en que podamos juntos legitimar sus demandas y que yo pueda al mismo tiempo seguir haciendo el trabajo que satisface de alguna medida esa demanda. Por decir algo que me han tirado en la cara varias veces los colegas, cuando como dirigente gremial dicen, tú que eres dirigente y que andas levantando a los muchachos, no nos dejan entrar a nuestro escritorio. Digo, sí, tiene razón, hay algo de razón en ello. Hace unos días, tratando de reducir a una serie de inquietudes cuál es el estado de ánimo de los académicos, ¿no alcanzo? No es una presión de idea. No, sí. Es que me sorprende, porque si tuviera un uniforme azul, yo paro y he aprendido mucho en estos años a respetar el poder real. Como yo tengo un poder simbólico, sabemos cuál es la cosa. Pero cuando nos preparamos para la reunión de julio con el CUECH, empezamos a hacer un listado de cosas que nos preocupan. Y nos preocupan muchas cosas. Primero, nos preocupa que la comunidad universitaria no sea escuchada. Y no ser escuchada significa que no se recoge lo que la comunidad universitaria dice y se trata de entender lo que está diciendo, que es distinto. No basta con que lo digan, ¿cierto? Mi jefe para que yo me quede tranquilo me dice, mándamelo por escrito, y entonces queda un papelito re bonito en el archivo y no pasa nada. O después de un tiempo yo le digo, oye, pero si esto te lo dije hasta por escrito. Me dice, no, es que no era la oportunidad. No escuchar. Tenemos que generar un ambiente donde sea posible escucharse unos a otros en los argumentos, no en los intereses. Hoy día nos escuchamos en los intereses. Si alguien poderoso llega a golpear una puerta, se le abre la puerta por el poder que tiene, no por lo interesante o válido de los argumentos.
Entre nosotros hoy día hay un ambiente en el cual, como dije hace un rato, el amiguismo y el compadrazgo sostienen las estrategias individuales de sálvese quien pueda. Eso no salva a nadie. Eso nos va a ocurrir, lo mismo que decía Víctor Brecht, y que muchos de nosotros repetimos en las noches oscuras de la dictadura, de que primero eran los comunistas, los judíos, etc., y cuando ahora vienen por mí ya es demasiado tarde. Sus amigos, sus compadres no nos salvarán. Y yo les puedo contar como ejemplo la supresión de 85 cargos en la Universidad de Santiago de Chile por don Juan Manuel Solés Sicil, el cual incluye amigos y compadres. No hay amigos ni compadres en la administración del poder. Hay poder. Lo que está en juego cuando decimos esto es que no es posible una educación superior, no es posible la universidad en ese estado de cosas. Debemos superarlo. Y dentro del Estado de Derecho tenemos que ser capaces de pasar de los acuerdos informales a las regulaciones públicas conocidas y acordadas. En el marco de la gestión general de las universidades no existe, y ahora lo digo con propiedad y con conocimiento de causa, no existe desde la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Magallanes, políticas de gestión de los recursos humanos que trabajan en las universidades del Estado. Hay declaraciones, hay pedazos de declaraciones, pero no hay un cuerpo sistemático que diga de qué manera, cuáles, cuándo, cómo y dónde trabajarán las personas en la universidad. Necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Cómo se ingresa a la Universidad de La Serena? ¿Dónde está la política? ¿Quiénes pueden ingresar? Yo recuerdo, por ejemplo, que el año 98 el rector de la Universidad de Santiago, el señor Zúñiga, dijo que a partir de entonces y en los próximos 10 años solo ingresarían a la universidad personas que tuvieran las más altas calificaciones, al menos doctorado. A los 2 meses habría que haberme preguntado por qué ingresaba gente solo titulada, de pregrado. No es un problema de procedimiento, la persona se hizo concurso público, se hizo el procedimiento, todo visado por la Contraloría, todo dentro de la ley, pero no se cumple la política. La política decía que iban a ingresar los más calificados. Y si no hubiese, ¿cierto?, el más calificado de los que hubiese. Demuéstrase eso. No existe. Por eso es importante pedirle a nuestras instituciones, a nuestras organizaciones, que nos digan cuáles son las políticas. No me digan cómo lo hace por ahora. Dígame para dónde quiere ir y cómo quiere ir. No existe. Por lo tanto, no hay una cuestión a la cual hacía referencia un colega hace un rato atrás y que tuvo gran importancia en la discusión de la cuestión universitaria. ¿Cuál es la ley de retiro? El incentivo al retiro. A mí me molesta el término. Lo que debiéramos tener es una ley, lo dijo el senador, es una nueva ley, una política pública en materia de educación universitaria, en la cual se incluya una especificación que permita el retiro digno y que sea de carácter permanente de quienes laboran en la universidad, desde aquel que cuida la entrada y la salida de las puertas, que no tiene por qué ser externalizado y estar pasado tercero. Lo que hacen el aseo, en el caso de algunas universidades en Santiago se hace con migrantes ilegales de República Dominicana y Haití, y que entran en la noche entera, los vemos, son todos negros. Es parte de la realidad que vivimos, y cuyas condiciones de contratos laborales son aún más precarias que los profesores por hora. Pero no es necesaria una ley de retiro. Lo que necesitamos es que la ley que nos regula, las reglas que nos regulan, reconozcan la dignidad de nuestros derechos. Los mismos que se declaran en las leyes generales de la República. Y si no están ahí, entonces hay que cambiar las leyes de la República. No sacamos nada de cambiarlas a nivel de la universidad si no están debidamente avaladas en las leyes generales del Estado de Chile. Existe, como otro tema, compensaciones diversas. Si queremos educación de calidad, ¿cómo puede haber calidad homogénea o algo que pueda ser equivalente en una organización
que paga de manera diferenciada para los mismos cargos y las mismas tareas. Me explico, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en Independencia, tiene un salario distinto y criterios distintos de calificación y evaluación que el mismo colega trabajando en el campus Santa Rosa. Y por cierto, créame que en el campus Juan Gómez Villa. Entonces la pregunta es, si usted es profesor titular, ¿por qué tiene un sueldo distinto? Si tiene los mismos méritos, tiene la misma dignidad. ¿Por qué no tiene el mismo trato? Bueno, porque esa es una herencia de los muchos inventos que ocurrieron en la década de los 80, y ustedes recordarán, por ejemplo, el más famoso de todo, cuando se pretendió la exclusividad en los contratos de la Universidad de Chile, hizo un señor que es famoso porque destruyó cuánto lugar por el cual pasó, ¿cierto? Y que permitió así que por primera vez durante un largo sueño los decanos del Consejo Académico de la Universidad de Chile dijera: esto pasó el límite de nuestra dignidad personal, y le dijera al rector, ¿cómo se llama? Federici, señor, usted pasó la línea roja y no aceptamos que usted acepta. Pero a pesar de que no lo aceptaron, hay dos hechos curiosos de ese hecho. Primero, que gracias a lo que hizo Federici, tenía sobre su escritorio, no sé, 300 decretos de supresión de cargos debidamente aceptados por la Contraloría General de la República. Pero como no habían sido informados los colegas y se sacó Federici, los decretos quedaron encima de su escritorio. Cuando llegó el nuevo rector, dijo: ¿qué hago con esto? No sabía qué hacer. Y quedaron como documentos históricos. Están. Si usted quiere, puede estudiarlo, puede buscar en los archivos y va a encontrar que ahí están. A partir de eso, la Contraloría General de la República se modifica, no sé si ella, pero a través de algún mecanismo administrativo, se modifica de la manera que cuando usted suprime el cargo, este se perfecciona o se termina o se ejecuta en plenitud cuando su jefe directo o su delegado le entrega el decreto de supresión de cargo. Mientras eso no ocurra, puede estar encima del escritorio del señor rector todo el tiempo que a él le parezca. Es la situación de más de 30 académicos de jornada completa en la Universidad de Santiago de Chile desde hace más de un año. ¿Alguno de ustedes sabe algún acto solidario con ellos? Aparte de los colegas que trabajan en la Universidad de Santiago, le puedo decir que ni siquiera los que trabajan en la Universidad de Santiago hacen actos solidarios. Por eso es que es importante esto de la fraternidad. O sea, que están afectando a alguien igual que yo. Igualdad, libertad, solidaridad, fraternidad. Esa es la frase que me gusta más, fraternidad. No sé por qué es una cosa como romántica. Los reajustes no se pagan a los funcionarios, porque como somos entidades autónomas del Estado, nos pagan una parte nomás, y algunos no pagan ni la parte. Algunos pretenden, son documentados en el pasillo, que perdamos la calidad de empleo público. El siguiente paso es privatizarlo. Algunos ya estaban calculando en cuánto se podría pasar el campus de la Universidad de Santiago. 37 hectáreas en la estación central, usted puede calcular el buen negocio inmobiliario que se puede hacer, y reduce la Universidad a 2 torres, y con eso ya tiene el negocio. Espero que seamos capaces de resistir los intentos de quitarnos la condición de empleados públicos a quienes trabajamos en las universidades del Estado de Chile, en las organizaciones universidades del Estado de Chile. La universidad se alcanza en su organización, no por decreto. Nos preocupa que se pretenda realizar los cambios en la universidad a través de la presencia de expertos externos. ¿Quién no ha estado en alguna comisión con expertos externos traídos de las más diversas partes del mundo con títulos que nadie respalda? Bien, pues, ¿dónde están los expertos si no están en la universidad? ¿Por qué han de venir de afuera? Hay un señor que racionaliza empresas productivas a racionalizar nuestra universidad. ¿Es que acaso no somos capaces nosotros mismos de hacer la reflexión prudente para decir que lo que estamos haciendo podría hacerse de otra manera? Yo entiendo que somos los expertos más calificados que tiene el Estado, y si no los usa es porque no quiere, no porque no tengamos la capacidad. Y si en algún lugar en particular no los hubiere, estoy seguro que en la red nacional de Arica Magallanes existen suficientes colegas debidamente
capacitados como para ilustrar, orientar la discusión, el diálogo acerca de cómo hacer mejor las cosas para que la universidad exista y se realice en el territorio de la República de Chile. No me gustan los expertos. ¿Ya? Ya, déjeme decir un par de cosas más. Mire, hay una cuestión que me preocupa de fondo. Se ha pretendido mecánicamente trasladar algunos conceptos, lenguajes de las empresas privadas a la universidad. Todo esto del modelo de calidad. No existe nada que no tenga calidad. El problema no está ahí. El problema está en qué entiende por calidad. Y entonces basta que cualquiera profesor de la Facultad de Administración de cualquiera de nuestras universidades, el peor calificado de ellos, nos diga qué es lo que enseña en el capítulo Administración de la Calidad para darnos cuenta que lo que estamos haciendo hoy día en términos de la acreditación de la calidad está mal hecho. Está muy mal hecho. Entonces, tendríamos que buscar otra manera. ¿Cómo evaluamos nuestro trabajo académico? ¿Quién evalúa si nuestro trabajo académico es valioso o no? Yo digo, mire, si alguien hace un aporte importante al desarrollo de una disciplina, del saber humano, y a través de ello contribuye a la mejor condición humana, lo más probable es que sea reconocido en los anales de la Universidad de Chile, ¿no? O en la Sociedad Chilena de la Historia, por mucha distorsión que haya habido. Mal que mal, le dimos un premio nacional de literatura a dos lingüistas, Arauz y otro que se me olvidó, que fue hasta profesor, y que aporta la literatura cero, pero no importa. Pero eso fue una distorsión durante una época gris. Pero en general, son los académicos los que reconocen la virtud de otros académicos, y no a través de indicadores comerciales como es el índice ISI, que es comercial, es privado. Si usted hace un pequeño análisis de ver quiénes publican ISI y cuáles son las redes entre ellos, usted va a descubrir que son todos hijos computativos unos de otros, y que son nietos y tienen las redes. Usted puede hacer las redes entre ellos. Haga un pequeño ejercicio. En el mundo va a descubrir 3 redes importantes en un tema que ha tenido alguna relevancia en el marco organizacional: el análisis de la cultura organizacional. Usted tome un autor norteamericano como Edgar Schein, cuyo título más importante es el año 85, y vea qué cita. Tome el libro y vea qué autores cita, nada más. Luego atraviesa el Atlántico, y un profesor que hoy día tiene más fama y que por muchos años no nos llegaba a nosotros porque no atravesaba el mercado norteamericano, como es el profesor Charles Handy, y vea cuál cita es. Y luego atraviesa un poquito más allá y llega hasta Holanda o hasta Suecia y llega el texto de Hofstede y va a descubrir que ninguno se cita entre ellos. Y mientras eso uno usted dice, bueno, está bien, son fronteras infranqueables, pero cuando no se cita a otro habiendo sido su alumno doctoral es muy raro. O sea, que el señor Che no cita al señor Andy en un texto en que le copia la tesis doctoral casi completa. Un libro que se llama Cultura y Liderazgo Organizacional. El capítulo correspondiente a los dioses de la administración está copiado la tesis doctoral del señor Charles. No se cita. Ahora, ¿por qué se yo tanto entero? Porque soy subdesarrollado. Y estuve estudiando en Inglaterra, entonces ahí me dediqué a estudiar a los norteamericanos, a los europeos, a los alemanes, y perdí parte importante de mi vida estudiando cosas virtuosas. Son muy virtuosas, porque hay uno ve que en realidad el plagio es un discurso que tienen los poderosos para impedir a los débiles copiándolos. Porque los poderosos lo copian. Usted tiene en Chile no puede fotocopiar, ¿cierto? Si usted saca una fotocopia es ilegal. Yo estuve de profesor visitante en la República de Corea, en una universidad financiada por la Fundación Corea. Cuando llegué me dijeron, profesor, ¿qué libros va a usar? Que yo dije, necesito estos 4 textos básicos. Entonces me dijeron, bien, desde mañana están en la fotocopiadora, dando con uno de ellos. Y dije yo, bueno, será para que lo haga una fotocopia. Y fui para allá y me dieron los 4 ejemplares completos, así, en pantalla igual que este. ¿Cuál era la diferencia? La tapa. En vez de la tapa original, tiene una tapa con flores, atardeceres, etc. Y la edición mejor que este libro. Fotocopia.
se pone el libro a un lado y una maquinita maravillosa, que no está en Chile, por cierto, y al final van saliendo los libros encuadernados calentitos. Eso, de acuerdo a lo que yo entiendo, el derecho a autor sería ilegal en Chile. No he sabido que ninguna editorial globalmente haya manifestado queja al gobierno de la República de Corea por dicho atropello a los derechos de autor. Sin embargo, si nosotros lo hacemos, aquí tenemos varios problemas, aunque hay unas excepciones. Podemos fotocopiar hasta un cierto monto si es con fines académicos y docentes, creo. Pero aprovecho lo de Corea para otra cosa. Por allá por los años 80 había un general muy malo de Review Park. Son dos parques en Corea, hay como 5 apellidos. Y el general Park descubrió por la década de 80 que Corea, la República de Corea, que había luchado valientemente sosteniendo la guerra norteamericana contra el Frente Comunista, Vietnam y otras cosas, era tan pobre como Haití, la década de 80. Entonces tomó una decisión política de Estado y habló con los 5 grandes corporaciones coreanas: Samsung, LG, Sonjong, no me acuerdo el nombre, son 5 familias en el fondo, familias ampliadas, ¿cierto? Grandes. Y puso el Estado en alianza con estas 5 familias y elaboró una estrategia similar a la chilena, exportadora, pero hizo una cosa fantástica. A partir del año 80, toda la educación es centralizada y es certificada por el Ministerio de Educación en Corea. Yo creo que un poco antes, debe ser el año 60, porque esto siguió así hasta que llegó la democracia. La democracia en Corea existe desde el año 94 más o menos. Antes eran los gobiernos militares y antes una bella dictaduras militares, etc. Democracia no existía. 94 debe ser el año que se, o 92 por ahí, el año que se genera la democracia. Hasta que llega la democracia, hasta el año 92, en Corea, todos los actos educacionales son controlados, evaluados y sancionados por el Ministerio de Educación. Incluso los actos de capacitación en las empresas. ¿Por qué? Porque en la estrategia de desarrollo de la República de Corea, la educación es parte estratégica fundamental. Y entonces usted tiene un país pequeño, en guerra, con un gigante al lado como China, con una amenaza nuclear permanente en la frontera al lado, más cerca que usted de Santiago, logra pasar de ser equivalente a Haití a una potencia económica global. Gracias a la educación. ¿Qué hizo? Segundo paso que hizo, trajo a todos los coreanos repartidos por el mundo que tenían alguna calificación académica y creó una cosa rara que se llama Korea Foundation. Y todos los académicos que estaban coreanos repartidos en el mundo le dijo: bien, ¿cuánto de los que tantos dólares? Véngase a Corea por el doble o por el triple, según fueran los casos. Para ser profesor básico de tu escuela básica, usted tiene que tener las más altas calificaciones. Los mejores le enseñan a leer y escribir las disciplinas básicas a los niños coreanos y no analfabetos o personas que no pasan las pruebas, ¿cómo se llama? Inicio. Créame que eso no sería posible en Corea. De esa manera usted tiene que un experto en literatura hispanoamericana o latinoamericana, coreano, que trabaja en la Universidad Católica, sea experto también en estadística, en economía y otras disciplinas duras que no aprenden los poetas de Chile. Porque en Corea se enseña desde chiquito todo el saber que la humanidad ha acumulado hasta el límite que le impone su naturaleza biológica. Y no tiene demasiada compasión por los niños, como nosotros. Somos más duros. Hay mucho que conversar sobre eso. Lo siento. Gracias.